pasar. Bueno, continuamos con esta serie de mensajes sobre la vida de David. Hemos estado transitando por un terreno incómodo, triste, por cuanto estamos viendo la vida de un hombre que la palabra o Dios mismo dice que era o es conforme a su corazón, caer, hacerse pedazos y luego por la bendita gracia de Dios levantarse y levantarse de verdad. Hermanos, miremos a David, pero más que a David, no perdamos de vista al Dios de David, a ese gran Dios de gracia, de esa maravillosa gracia, de esa escandalosa gracia a los ojos del mundo que no lo puede entender, que se manifestó levantando del fango a este hombre. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado David y las secuelas de su pecado, y va a estar basado en el pasaje que se tuvo como lectura devocional. Realmente una de las experiencias más tristes, más difíciles que el cristiano puede enfrentar es cuando tiene que lidiar con las consecuencias de su pecado. Porque como dije en el mensaje anterior, el hecho de que Dios nos perdona, que nos otorga gracia, no significa que va a borrar o va a eliminar nuestras consecuencias, las consecuencias de lo que sembramos. De hecho, quiero nuevamente leer el pasaje que está en Gálatas, capítulo 6, verso 7 y verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hasta aquí hemos estado viendo cómo la vida de David llegó a un atolladero. David estaba en el fondo del pozo. Y recuerden, cuando uno está así, hay un solo lugar donde uno puede mirar, y es arriba. Dios ama a David, nunca dejó de amarlo. ¿Seguro, pastor? Ni aun cuando hizo las barbaridades que hizo, Dios no dejó de amarlo. Y más nosotros que sabemos lo que dice Romanos, nada en absoluto nos puede separar del amor de Dios. Un amor que no nos ganamos al principio, un amor que no podemos mantener por nosotros mismos. Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Dios amaba a David, Dios ama a David, y por ese amor Dios lo disciplina severamente. Y parte de esa disciplina fue recoger las consecuencias de su pecado. David necesitaba recordar que a Dios hay que tomarlo en serio. De que es en serio cuando Dios habla de ser santos. David tenía que aprender que no podía ser un hombre feliz a costa de la santidad. Alguien dijo, la gente vive persiguiendo su felicidad, pero si tú persigues tu felicidad, es como si estuvieras persiguiendo una sombra. ¿Por qué? Porque nunca la podrás alcanzar. Persigue o busca la santidad. Y cuando lo hagas, la felicidad te seguirá. No puede haber felicidad a costa de la santidad. Y David necesitaba aprender eso. ¿Saben qué? Nosotros también. Cuando decidimos de manera deliberada desobedecer al Dios Santo, Él no se hace el de la vista gorda ignorando nuestro pecado, ni tampoco lo tapa diciendo que su gracia le permite pasar por alto la desobediencia.
La gracia, como he estado diciendo, nos asegura de que Dios no nos matará, que ella será nuestra ayuda en la tempestad que nosotros mismos hemos provocado, que esa gracia vendrá en nuestro auxilio, protegiéndonos, manteniéndonos fuertes y dándonos estabilidad y sobre todo recordándonos quién es Él. Y Él lo hace a través de su Espíritu. Pero a pesar de estar seguros de que si sembramos semillas de viento, segaremos la cosecha de la tempestad del pecado, la gracia no nos abandonará. Como dice Oseas capítulo 8, verso 7, porque sembraron vientos, torbellinos, segarán. Lo diré en las palabras que aparecen en la Nueva Versión Internacional, que dice, sembraron vientos y cosecharon tempestades. Bueno, las tempestades son algo intimidante, doloroso y triste, más aún cuando sabemos que es el resultado de nuestro pecado. Pero ¿saben qué? No hay por qué rendirse. David no se rindió. David se aferró al Dios vivo. Por eso la mejor decisión que puede tomar alguien que ha pecado es volver al Padre. Regresar al Dios que lo salvó. Por favor, quiero que entiendas esto. Cuando Dios te salvó, su amor era descendente. O sea, Dios no te amó porque hubiera algo en tu vida que le motivó a amarte. No. Él te otorgó a ti y a mí un favor que no merecíamos. ¿Y saben qué? Dios te sigue amando así. No es que ahora tú hagas cosas dignas de que te ame. ¿Saben por qué nos ama? Por Cristo. ¿Saben por qué nos ve dignos? En Cristo. ¿Sabe por qué somos justos? En Cristo. Entonces, sin importar lo que el diablo te diga, sin importar sus mentiras y sus susurros que vienen en el peor momento, estás acabado. Ya Dios se cansó de ti. Mira lo que hiciste, homicidio, mentiras, bueno, en fin, todo lo que hizo David. Pero él regresó a su padre porque él lo conocía. El mejor ejemplo de todo esto está en la vida de David. No se dejó vencer. David fue un hombre que, a pesar del resultado trágico de sus pecados, no solo para él, sino además para su familia y para otras personas, regresó a Dios, se volvió a Él de una manera auténtica. Lo primero que hace es enfrentar la verdad. El pecado, dice la Biblia, que es un engaño. Te promete cosas que no te puede dar. Nunca te habla de las consecuencias, porque el diablo es el padre de mentira. Es un mentiroso. Y una de las cosas que dice el diablo es: tú puedes ser feliz separado de Dios. Mentira. Es una mentira. Si solo estás pensando en la felicidad fuera de Dios, como dije, estás persiguiendo tu propia sombra. Necesitas a Dios. Necesitas a Cristo. Necesitas vivir una vida de santidad y la felicidad te seguirá. David reconoció delante de Dios y del profeta que había pecado. Allí lo leímos en el verso 13. He pecado, he cometido adulterio con Betsabé, le quité la vida a su esposo Urías, he sido culpable de hipocresía, he pecado, y lo decía de verdad. No eran palabras
simples palabras externas, era el resultado de un corazón profundamente quebrantado. Y Natán dijo a David: Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. Dios sigue perdonando tu pecado porque Cristo murió. Hoy Dios te ve como justo porque Cristo murió. Dios le otorgó gracia a David en base al sacrificio de aquel que vendría. No lo mató con todo el derecho para hacerlo, ya que Dios es el que da la vida y el que tiene derecho a quitarla. Fíjense, bajo la ley, cualquiera que cometía adulterio tenía que ser apedreado. Si alguien incurría en un asesinato, lo pagaba con su vida. Pero la gracia vino en rescate a David. Tal vez usted está oyendo esto y dice: pero pastor, eso era duro. Era duro. Gracias a Dios, Cristo. Exactamente. Pero no te apures. No te apures. Jesús dijo: ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Alguno podría pensar: ahora Él va a cambiar la ley. Ahora va a dar una nueva versión distinta, más suave, más ligera. Pero no fue eso lo que dijo Jesús. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oh. Yo no sé el nivel de santidad que usted tiene. Si oír esas palabras no le incomoda o no lo quebranta. Porque yo, mientras más la leo, siempre hay una frase que me repito. En buen cubano: estoy frito. Estoy frito. Porque a los ojos de Jesús, el adulterio no es simplemente la acción. Jesús va a donde nace el adulterio. Al origen. ¿Dónde está? En el mismísimo corazón. Quiere decir que cuando uno lee esto, dice lo que he estado diciendo en estos días: esto es imposible obedecerlo. Humanamente es imposible. Si usted no lo cree es porque es un mentiroso. Es imposible. Ahora, saberlo y creerlo, ¿qué produce en nuestra vida? ¿O qué debe producir? Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Señor, me doy cuenta leyendo tu palabra que sin ti no puedo. Te necesito. Por eso Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este hombre recibió gracia: no morirás. Pero Dios no detuvo las consecuencias, no las borró. Allí estaban, eran parte del proceso de disciplina. Pero quiero llamarles a mirar a cómo actuó David, cómo enfrentó la tormenta. Porque hay grandes verdades en la respuesta de este hombre. Evidencias incuestionables de que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque él había llegado a conocer a ese Dios, pero lo había llegado a conocer de verdad. Y aún a pesar de su pecado, después continuó conociendo a Dios. Si usted lo duda, probablemente no estaba prestando atención cuando se leyó las palabras del Salmo 63. Dios mío, verso 1, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Quién era Dios para este hombre que lo hacía despertarse de madrugada para buscarle?
¿Quién se había convertido Dios para él que podía decirle, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela? Te anhelo, mi Dios, en una tierra seca y árida donde no hay aguas. Es llegar al punto de decir, nada en este mundo puede satisfacerme. Tú me creaste con necesidades, las necesidades no son malas. Porque si no tuviéramos necesidades, ¿saben qué seríamos? ¿Sabes quién seríamos? Dios. Porque Dios es autónomo. Él no necesita de otros. Pero nosotros no somos Dios. Él nos creó con necesidades. La primera, Él mismo. Y las necesidades no son realmente malas. El problema es en quién buscamos satisfacer esas necesidades. David tenía sed. Esa es una necesidad. David tenía sed espiritual. Esa es una necesidad. Pero ¿en quién encontró la fuente para satisfacerse? En Dios. ¿Saben por qué? Porque lo conocía. Por eso si prestaron también atención a una de las alabanzas, ella decía, Señor, quiero verte. Dame ojos para verte. Señor, quiero conocerte, porque no es posible conocer a Dios, no es posible conocerle cada día más y no amarle. No amarle. Por eso David, en medio de su caída, se aferra a su Dios. Y la primera cosa que hace es orar por más gracia. Digo gracia, lo diría en otras palabras, misericordia, porque él estaba pidiendo algo que sabía que no merecía. Miren el verso 15. Y Natán se volvió a su casa, había cumplido su trabajo. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cómo pudo él orar? ¿Qué estaba pidiendo? Yo creo que estaba pidiendo por la vida del niño. Que Dios le otorgara un poco más de gracia, un poco más de misericordia, porque él lo merecía, no. Él sabía que no merecía absolutamente nada, ni siquiera estar vivo, menos aún pidiéndole a Dios que conservara la vida de ese niño. Estoy seguro que mientras estaba postrado en tierra, y estar postrado, ¿saben lo que es? De cara al suelo, estar acostado en el suelo, no simplemente arrodillado. Dice la palabra que estaba allí postrado y ayunó. Hermano, no pierda de vista esto. Dice que pasó la noche acostado en tierra. Señor, clamo a ti, a tu gracia. Te suplico, si es posible, que modifiques tu plan. Me concedas la vida de este niño. Dame misericordia aunque no lo merezco. ¿Sería posible para ti concederme la vida de este niño? David oró con un corazón quebrantado. No dudo que tenía culpa y probablemente habrá dicho, Señor, fui yo. No fue él, Señor. Pero Dios le dijo, no, David, no. Ahora, yo le pregunto, ¿dejó Dios de ser bueno? La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que todo don perfecto desciende de Él, toda buena dádiva. Pero hay algo que necesitamos evaluar. Mucha gente
y es fácil hacerlo. Alaba a Dios. Señor, eres bueno. Es fácil cuando lo que estás pidiendo se te concede. Con gratitud y profundo fervor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pero déjame decirte algo. Dios es bueno y seguirá siendo bueno a pesar de los resultados. Aun cuando Él diga que no. Es difícil, ¿verdad? Pero nuestros sentimientos y emociones no son las que establecen el carácter de Dios. Ese carácter que podemos verlo en las Escrituras, en el corazón mismo del Evangelio. David oró, Dios le dijo que no. Y en segundo lugar, David enfrentó los resultados de una manera realista. Miren el verso 18, ya el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, yo pienso que tal vez ellos tenían temor de que David se suicidara. Pero David no era un hombre desesperado. David era un hombre quebrantado. Hay una diferencia. Judas era un hombre desesperado porque no tenía a Cristo y se quitó la vida. Pedro, cuando su mirada se encontró con la de Jesús y por su mente viajaron los recuerdos de sus palabras: Pedro, me vas a negar. Y aun cuando él llegó a decirle al Señor de manera indirecta: estás mintiendo, porque dijo: no, Señor, yo sí me voy a mantener. Pero en aquel momento él debe haber recordado todo eso. Y dice la Biblia en estas palabras que lloró amargamente. Eso es un hombre quebrantado. Él pidió misericordia. Pero David no estaba desesperado. Miren, no hay nada aquí de pensamiento suicida. Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos le dijeron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa. Preste atención, ¿qué hizo? Adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió. Esa no es una respuesta natural. Eso es antinatural, porque el hombre natural no puede hacer eso. El hombre natural se rebela con Dios, acusa a Dios de lo que él hizo. Pero este hombre, a pesar de haber recibido un no como respuesta, sigue creyendo en la bondad de Dios. Hay mucha gente que llega a los templos con motivaciones diferentes, y una de ellas es: porque Dios me dio lo que le pedí. Ese es un Dios bueno. Pero un día ese Dios bueno, que también es soberano, te va a decir que no. Un día los resultados no serán como esperas. Entonces, ¿qué harás? ¿Seguirá Dios para ti siendo bueno? Bueno, él sí creyó y siguió creyendo en la bondad de Dios porque lo conocía. Esto me hace recordar a otro extraordinario hombre del Antiguo Testamento, Job, capítulo 1, verso 20 y 21. Miren esto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Perdonen que me detenga en Job. Cuando yo veo a Job, yo veo a un hombre que disfruta de Dios. Pero además veo a un hombre que aprendió a disfrutar de Dios y de todo lo que Dios le dio. Riquezas, hijos. Lo disfrutó con las manos abiertas. ¿No lo comprende? Dios no solamente se nos da Él, sino que nos da muchos dones. Pero debemos mantener que no podremos disfrutar de ellos hasta que aprendamos a hacerlo con las manos abiertas. ¿Qué significa eso? No aferrarnos a nada. Porque amamos al dador y no a las dádivas. ¿Y saben qué? Solo así podremos aprender a disfrutar de Dios. En tercer lugar, la tercera respuesta de David fue acogerse a la verdad de las Escrituras. Si quieres saber en verdad qué es la Biblia, ve a ella en tu necesidad, en medio de tu crisis, sin dejar que las emociones te controlen. Exponte a la palabra en medio de la necesidad y Dios hará el cambio que necesitas. No hay consejo como el consejo divino y no hay consuelo mejor que el de Dios. David descansó en esa palabra. ¿Quieren que se los muestre? Mire el verso 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Muerto él, te levantaste y comiste pan. No podían entender la reacción de David. Hay quienes se admiran cuando nuestra reacción no es normal. Y es verdad que no es normal. Hace un momento se los dije. Vivir la vida cristiana no es difícil. Es imposible humanamente. Por eso cuando tú y yo en medio de la tragedia más grande mostramos paz, la gente no lo entiende. Y en realidad no es una paz que hemos producido nosotros. Por eso es que la palabra dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo olvide, Cristo no solo te salvó al principio y luego te abandonó. Cristo nos salvó y ahora vive en nosotros. Y por Él y solo por Él podemos vivir. La gente esperaba que David se derrumbara y quedara derrumbado en el llanto, echándose a morir. Pero miren lo que dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerle volver yo? No. Pero dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Enfrentó la realidad. Lo aceptó, no lo negó. Pero ¿en qué se está aferrando David? En Dios. Quiero leer de nuevo el verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Mas yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué tenía David? Esperanza. Porque el justo siempre tendrá esperanza en Cristo. ¿Y cuál era? Que se iba un día a reunir con su hijo cuando muriera. Tenía esperanza en la reunión futura después de la muerte. Porque la Biblia enseña que los niños pequeños, en este caso un bebé, cuando muere de los tales, es el reino de los cielos.
Esta es una promesa con un sólido fundamento teológico. Si aquí hay alguien que me está oyendo y ha perdido un bebé, este versículo te dice que no puedes hacer volver al niño aquí, pero sí dice, lo verás en el cielo. Yo no sé cómo va a ser eso. Algunos dicen que allá estará el niño en una edad promedio y que allí ya lo verás como un adulto. No lo sé. Pero saben que a veces yo he pensado también, bueno, y si Dios le da la bendición a ese padre de en el cielo ver crecer a su hijo, como no pudo verle crecer en la tierra. No lo sé, yo no estoy diciendo una herejía. Yo lo que vivo convencido, que para Dios nada es imposible. Y que los niños que mueren van con el Señor. Eso fue una revelación que Dios le dio. Esa es una verdad que aparece iluminando en el mismísimo Antiguo Testamento, donde vemos expresiones como esta: los muertos nada saben. Y como que el sepulcro es el final. Acuérdense que la revelación de Dios es progresiva. Y que en el Antiguo Testamento había muchas verdades que todavía no se conocían, como nosotros hoy la conocemos por toda la Biblia, que sabemos que hay un cielo, sabemos que hay una eternidad en que estaremos de manera consciente, sabemos también que hay un infierno y que es real. Por eso, leer cosas semejantes en el Antiguo Testamento son, ¿cómo podríamos decirle?, pedazos de la luz divina inspirando a estos hombres. Miren, no solo fue él. ¿Se acuerdan de Job? Porque yo sé que después de deshecha, esta es mi carne. Yo he de ver a Dios. Y dicen que el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Yo te pregunto, ¿tú verdaderamente crees que la Biblia es palabra de Dios? Y que toda ella es verdad. Y que el Dios que hace promesas a su pueblo es fiel. Bueno, si lo crees, tendrás esperanza. Y si lo crees, entonces harás lo que hizo David en cuarto lugar. Se negó a rendirse. Él no dijo, estoy acabado, ya no tiene sentido seguir viviendo, la vida ya no vale la pena. Observen lo que hizo, consoló a Betsabé, su mujer. Acuérdense que es fácil olvidar que esta mujer también estaba acongojada. Ella también había perdido su hijo. Ambos estaban atravesando por un periodo de aflicción, ambos lloraron, pero continuaron viviendo. Verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio un hijo. Oh, aquí yo veo más gracia. Y llamó su nombre Salomón. Y dice la palabra que Dios amaba a Salomón. Si estás en el suelo, levántate, no te rindas. ¿Saben qué? Y no vas a encontrar tu ayuda horizontalmente. David no la encontró horizontalmente. David la encontró en el Dios que conocía. ¿Por qué? Porque enfrentar una tempestad como resultado de nuestro pecado es una experiencia solitaria. ¿Saben por qué? Porque a veces, por naturaleza, somos muy duros. Y es fácil estar de afuera juzgando a aquel que cayó. No sabemos perdonar, mucho menos otorgar gracia y misericordia. No está en nuestra naturaleza humana. Por eso es que no somos Dios. Y cuando llega la tempestad es una experiencia solitaria.
Algunos tendrán buena voluntad y querrán ayudarte, pero no podrán. Nadie mejor que el Señor. Lidiar con la tempestad es una experiencia donde aprendemos. David aprendió. Miren el Salmo 32, léalo despacio y podrá sentir lo que David sintió. Este salmo se enfoca en la dicha del perdón. En ese perdón, donde David dice en el Salmo 32, del 8 al 10, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Vuelve a Dios. Él te está esperando. También es importante que recuerdes que la tormenta que hoy enfrenta va a pasar. Es una experiencia transitoria. El Señor te ayudará a atravesarla. Estará contigo en todo momento. Y solo por Él podrás superarla. Y cuando pase, ¿sabes qué? Te darás cuenta que has conocido más a Dios. Por último, acuérdate que esa tormenta con la que hoy estás lidiando, Dios la permitió para que aprendas a humillarte. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Como fue para los israelitas, la tempestad es una ocasión para tomar a Dios en serio y para recordar quién es Él. Él nos ama, pero también es santo, santo, santo. Todos aquellos hombres que se encontraron o tuvieron una bendición, la gran bendición de estar cara a cara con la gloria de Dios, quizás no en su máximo esplendor, pero en sus manifestaciones, al nivel que ellos pudieran disfrutarla y no morir, porque no hay persona que pueda ver la gloria de Dios en su totalidad y vivir. No en este lado. Un día será posible, pero no ahora. Todos ellos se humillaron. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pedro, echa la red otra vez? Señor, pero si hemos estado y nada más en tu palabra lo haremos, Señor. Y cuando vio aquello, Pedro saltó de la barca y se cubrió. Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Miren, no es solo Pedro, Juan en la isla de Patmos vio la gloria de Dios y que dice que cuando le vi, caí como muerto. Hermanos, si algo quiero que quede grabado en sus mentes, es esto. Si David se levantó fue por el Dios que tenía. Ese es tu Dios y es el mío. El mayor reto que tenemos en la vida cristiana es poderle conocer cada día más.
Porque yo estoy seguro, como estuvieron ellos y por lo que veo en la Biblia, que no es posible conocer a Dios más y más y no amarle. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Venir más a la escuela dominical, a los cultos. Yo ponía un ejemplo hoy a uno de los congregados. Yo le decía, fulano, yo sé que ya tú estás quemadito. Bueno, ya saben de quién hablo, de Ander. Ander me va a matar. No, pero yo le decía, Ander, imagínate ahora que yo te diga, Ander, quiero que estés más prieto, necesitas ponerte más prieto. Ander me miraría y diría, este pastor está loco. Pastor, yo no puedo hacer eso. Es cierto. Yo le estoy pidiendo una cosa para él imposible. Pero si Ander se pone a pensar y dice, bueno, yo no puedo ponerme más prietecito, pero hay algo que yo sí puedo hacer. ¿Saben qué es? Bueno, salir todos los días a las 12 del día cuando el sol está más. Y en una semana no solo se habrá puesto prietecito, sino que se habrá achicharrado. Yo no sé si entienden lo que estoy tratando de ilustrar. Quiero volver al principio. Los grandes desafíos de la palabra, miren, son imposibles. Mientras más lo leo, a veces los teólogos queremos salvar a Dios y le damos interpretaciones al texto que realmente no dice. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso? ¿Me va a decir a mí que eso es humanamente posible? Porque no nos está pidiendo solo que seamos misericordiosos. ¿Qué nos está pidiendo? Hermanos, ha siempre estado ahí. Sean misericordiosos como el Padre. ¡Wow! Señor, yo no puedo. Y si todavía duda lo que le estoy diciendo, ¿se acuerdan del otro texto? Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ya le decía que a veces los teólogos y los comentaristas tratan de salvar a Dios y interpretan el texto. Bueno, él lo que está diciendo es que seamos maduros. No, el texto dice lo que dice. Y cuando tú y yo leemos eso, ¿qué hacemos? Señor, yo no puedo. Y eso es lo que quiere Él. Que nos demos cuenta de que no podemos. Y entonces que me vuelvo a Él y le digo, Señor, no solo te necesité para ser salvo, te necesito para poder seguir viviendo para tu gloria. Pero sí hay algo que tú y yo podemos hacer. Y es la ilustración del sol. Podemos exponernos al sol. Podemos exponernos a los medios de gracia. ¿Como cuáles? Su palabra, la oración, buenos libros cristianos que pueda leer, buenas predicaciones que pueda escuchar. Mientras más me expongo, más Dios me cambia. ¿Saben por qué? Porque vamos conociendo más a Cristo. Y el conocer a Cristo nos cambia. Porque llegamos a estar conscientes de dos grandes cosas. Que por cierto, esto lo dije el miércoles, para que nadie me vaya a decir, sobre todo a veces mi familia, repetiste lo mismo 3 veces. Lo dije el miércoles, lo dije el viernes y lo vuelvo a decir. Porque cuando yo leí ese pensamiento, me atrapó. Es un pensamiento de John Newton. Y él decía, si yo un día llego a perder mi cabeza, si se me llega a olvidar todo, hay dos cosas que nunca quiero olvidar. Hay solo 2 cosas que quiero recordar. La primera, que soy un gran pecador. Y la segunda, que tengo un gran Salvador. Hoy vamos a gozarnos en eso. Cuando meditamos esta experiencia de la Santa Cena, que no es más que otro medio de gracia
porque nos ayuda a recordar de qué se trata esto. Nos ayuda a recordar que necesitamos el Evangelio no solo para ser salvos, sino para poder vivir todos los días. Porque sin Él no podemos. Por eso, a través de estos elementos tan simples, cuando participamos del pan, estamos recordando ese cuerpo que fue molido por nosotros. Cuando participamos del vino, esa preciosa sangre derramada a nuestro favor, estamos viendo hasta dónde fue Dios capaz de ir para salvarnos. Vaya, yo no sé, yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Uno no puede saber esto y procesarlo y meditarlo todos los días y no cambiar. Es una verdad que nos transforma y no transforma nuestras acciones, porque aquí no se trata de cambiar desde afuera, transforma lo primero que debe transformarse, que es nuestro corazón. Y cuando ese corazón se transforma, entonces las acciones fluyen para la gloria de Dios. Yo quiero pedirle por favor a los diáconos que pasen, recordando que si usted está aquí y tiene a Cristo ya como su Señor y Salvador y fue bautizado, está invitado a participar. Si aún no se ha bautizado, le animamos a que dé ese paso. Especialmente en nuestra iglesia estamos teniendo clases de bautismo todos los domingos a las 9:45. Por cierto, todavía hay tiempo, puedes venir. Yo espero que ellos estén disfrutando ese tiempo, pero ¿saben qué? Yo lo disfruto más. Porque una de las cosas que me propongo hacer con esto es compartirle mi vida. Y por ese tiempo, tratar de que ellos no cometan los mismos errores que yo cometí y que puedan andar muy cerca de Jesucristo todos los días. Así que le animamos. Vamos a orar, Señor, en esta hora ponemos en tus manos este tiempo. Que cuando nosotros participemos de este acto, lo hagamos recordando quién eres, Señor. Ayúdanos a evaluar nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, a recordar lo que hiciste por nosotros, haces y has prometido hacer.